Bienvenidos a esta revista de Medio Oriente en Radio Sefarad. Hola, Masa Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis vosotros? Pues muy bien, de nuevo en este espacio dedicado a los medios de comunicación en los que quieres explicar cosas que recibes, que te impactan, que te llaman la atención en diferentes medios y que compartes con los oyentes de Radio Sefarad. Hoy lo haces sobre la agencia EFE en esta primera parte del programa. Sí, quería hablar de algo que además creo que lo podemos usar como paradigmático de lo que está pasando con la información en términos generales. Y esto viene por la agencia EFE, pero pasa muchas veces en otros medios. Resulta que antes de ayer, para quienes nos oyen antes de ayer, para nosotros ayer, mientras grabamos, un soldado israelí murió durante una redada y un palestino le tiró una piedra y lo mató. Entonces la agencia EFE, como era de esperar, dio esa información y muere un soldado israelí por una pedrada en la cabeza en una redada de Cisjordania. Y a mí lo que me llamó la atención era que las fotografías que acompañaban esa noticia eran todas de la redada, o sea, de soldados israelíes frente a palestinos, digamos, así como sentados y mirándolos, como si estuvieran, digamos, controlados por los soldados. Las tres fotos pusieron y las tres son de la redada de los soldados israelíes. Ya, bueno, hay gente que se quejó del hecho que decían muere un soldado israelí, pero bueno, puede ser es asesinado, pero bueno, ahí no quiero entrar. En cualquier caso, también llamaba la atención que moría por una pedrada, sin ningún tipo de especificidad de dónde venía la pedrada, pero bueno. Yo me quejé por el tema de la fotografía, porque realmente la fotografía del soldado de 21 años ha estado en casi todos los medios, por lo menos era muy fácilmente accesible a esa información, a mi Ben Yigal, de 21 años, y no salía ahí la fotografía de él ni de la familia sufriente. Bueno, hay muchos motivos por los que pueden ser, creo que son más creo que son justificaciones, porque si uno quiere poner la foto la pone. En cualquier caso es que ayer hubo otra muerte, y en este caso fue un palestino de 15 años que en unas confrontaciones pues murió por un disparo de los israelíes. Y a mí lo que me llama la atención es cómo dio la noticia la EFE el día después, o sea que tampoco es que haya habido un cambio de gente. La siguiente noticia es un menor palestino muerto por disparos de soldados israelíes en Cisjordania, con varias fotos, una foto de la familia llorando al palestino y otros de los palestinos, así más como una cuestión del pueblo, enterrándolo. Pues ya más allá de las fotos, que en un caso el palestino está personalizado, tiene familia, tiene sufrientes, en el caso del israelí no existe, simplemente la información, la fotografía que te dan es como de opresión, es como de ejército. Pero más allá de eso también el léxico utilizado, la manera en la que el titular está escrito. Fíjate la diferencia, muere un soldado israelí por una pedrada en la cabeza en una redada en Cisjordania. Y en la otra es un menor palestino muerto por disparos de soldados israelíes en Cisjordania. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencialmente? En primer lugar, el soldado israelí muere. No hay ninguna culpabilidad, no hay nadie, no son los palestinos quienes lo matan, sino que muere en general. Mientras que el menor palestino muere por disparos de soldados israelíes. Es decir, en uno ponen la responsabilidad, el culpable, y en el otro lo omiten. Cuando el culpable es palestino, es omitido. Cuando el culpable es israelí, se pone. Pero es más, en el titular, cuando hablan del soldado israelí, muere en una redada en Cisjordania. En una redada en Cisjordania. O sea, hay una cuestión violenta, hay como una agresión, etc. Sin embargo, con el palestino simplemente muere por disparos de soldados israelíes en Cisjordania. No aclaran que fueron unas confrontaciones. O sea, en una te ponen el contexto violento, que en el cual se justificaría, entiendo, o se busca justificar la muerte de ese israelí, asesinado, muerto, no se sabe muy bien por qué, por una pedrada que cayó. En cambio, en el otro caso se omite la confrontación para decir que los soldados matan
los israelíes, en este caso, matan al joven. Quiero decir, son cosas muy... Yo creo que es paradigmático, creo que es de lo que mejor puede hablar de esto que ha sucedido, del doble estándar en los medios de comunicación, y que tiene que ver, yo creo que ya ni siquiera no sé hasta qué, no creo que sea una cosa reflexionada, yo creo que ya es innata, innata no es la palabra, es pero son sistemáticas, ¿no? Son acusaciones sistemáticas, podríamos decir. Sí, y es automática, no creo que haya una reflexión detrás de no vayamos a decir que fue palestino, es como que ya no se dice que es palestino el que mata al soldado, no vaya a ser que, y se pone de algún modo la situación de la redada como porque ya en el buscas justificarlo. Es una cosa muy interesante cómo se ha tomado una de las partes como a la que hay que defender de cualquier atisbo de duda. Y eso de cualquier atisbo, cualquier cosa que pueda hacerles sonar ligeramente agresivos, lo quitamos, ¿no? Es como cuando te hablan de esas famosas marchas del retorno, donde no te explican primero qué significa la marcha del retorno, te dicen que es por el fin del bloqueo, no, es por las marchas del retorno, y te anulan todas las agresiones, los intentos de infiltración para ir a matar a judíos, para ir a matar a israelíes, todo eso lo omiten, no omiten lo que significa y no omiten la violencia que viene de uno de los lados. De esta manera nunca se entiende por qué el ejército israelí está defendiéndose, porque nadie te habla de la amenaza. Y eso me parece muy interesante, es también una cuestión de doble estándar, y creo que más allá del doble estándar muestra un poquito el estado en el que están las cosas a la hora de hablar, porque insisto que no creo que sea una cosa ni siquiera concebida intelectualmente o racionalmente, yo creo que es como surge. Sí, parece que ya se ha convertido en un discurso, un diálogo, más bien un discurso, ¿no? Más que un diálogo, porque no hay dos partes, es una información unidireccional que surge por la imposición que viene, ¿no? de mucho tiempo atrás, y que carece de reflexión por estas noticias que nos trae esa Radio Sefarad, y que ejemplifican para aquellos oyentes que tal vez no conozcan en Revista de Medio Oriente este programa, lo que Masa suele comentar y suele traer, que ejemplifica, como digo, muy bien y resume lo que se suele exponer en este programa. Esta noticia, estas dos noticias de Agencia EFE, este asesinato del soldado Amit Ben Yigal, que también comentábamos en las noticias, y creo que tenemos tiempo para comentar algo sobre la agencia Europa Press, creo que me querías comentar. Sí, que también es un poco paradigmático, aunque este caso es un poquito más difícil, más difícil. Es algo que también sucede mucho, también lo quiero traer como ejemplo, no quiero entrar mucho en detalles. Dan una información sobre un informe de Human Rights Watch y lo dan directamente copiando y poniendo ciertas partes. Y es muy interesante porque Human Rights Watch es una organización muy dudosa con respecto precisamente a Israel. Contactó para un puesto de director a una persona vinculada con un movimiento con el movimiento BDS, ha tenido incluso varias denuncias por un antisemitismo absoluto, incluso el que fuera fundador o profesor de Derecho en la universidad dice que está evidente que se busca demonizar al Estado de Israel, y en eso está involucrado Human Rights Watch. Y ese es un contexto que no da. Europa Press renuncia totalmente a lo que es la labor periodística, no verifica, no contrasta, se limita a copiar y pegar, o sea, incluso prácticamente a traducir y convertirse en un altavoz de lo que es una narrativa. Entonces, esto es algo que también vemos mucho, ¿no? Que es las fuentes. De repente Human Rights dice algo, lo repetimos tal cual, pero no ponemos el contexto, no explicamos que hay antecedentes para ponerlo en duda. En fin, era esto que creo que entre la forma de tratar la noticia y quién te da la noticia, pues tenemos un problema periodístico serio. Bueno, pues aquí ha quedado patente este comentario que Masa quería compartir en Radio Sefarad, en esta revista de Medio Oriente, como decía. Gracias por hacerlo, por compartir esos análisis cada semana con los oyentes de Radio Sefarad. Masa.
Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Seguimos la semana que viene.